Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a Visión Política, gracias por acompañarnos. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en asuntos públicos en México, con más de 29 años de experiencia, acompañando al sector privado en su interacción con la vida política y pública de nuestro país. Hoy queremos poner la mirada a uno de los espacios donde se define buena parte de la coyuntura nacional, que es el Congreso, pero no necesariamente siempre tiene la atención que creemos que debe tener. Vamos a hablar de los temas prioritarios del actual periodo ordinario de sesiones, de la dinámica política, de los grupos parlamentarios, de cómo incide el Ejecutivo, de cómo influye la actividad de cabildeo en esos espacios. Y hoy tenemos una perspectiva particularmente valiosa, la de alguien que conoce de estos procesos de primera mano, sigue de cerca la interlocución en el Poder Legislativo, junto con los sectores productivos y otros actores relevantes de la vida pública. Para hablar de ello nos acompaña Óscar Granados, es enlace legislativo de Grupo Estrategia Política. Óscar cuenta con más de 15 años de trayectoria en la firma, con una amplia experiencia en la interlocución entre el Poder Legislativo y los sectores productivos, que siempre además está presente y de cerca. Yo diría que Óscar es de los personajes que siempre está en la primera fila de las discusiones parlamentarias. Óscar, bienvenido a Visión Política, episodio 17. Gracias, Gustavo. Pues es un gusto estar por acá, acompañarte en este espacio y comenzar a conversar sobre un tema tan relevante como en muchos casos poco comprendido, incluso desconocido, me atrevería a decir. Y es que durante mucho tiempo el trabajo de interlocución entre los tomadores de decisiones o las autoridades y los sectores productivos eh, han estado rodeados de percepciones equivocadas. Llegaron a ser estigmatizados por malas prácticas del pasado y eso ha repercutido actualmente en la forma en que se observa a las personas que se dedican a los asuntos públicos, que no están dentro del Congreso, pero sí están interesados en, en el proceso legislativo. Y de ahí que me parece importante abrir este tipo de conversaciones, es decir, por un lado entender cómo funciona el Congreso, cómo se define la agenda y cómo va participando o cómo va aportando el sector productivo a la discusión pública. Esto es importante conocerlo, pero no solo para quienes participan en estos procesos, sino todas las personas que están interesadas en saber cómo se desarrolla la actividad legislativa, el ejercicio del poder y cómo se manejan los representantes populares dentro de la Cámara, ya que pues esto te afecta en todos los ámbitos de la vida, económica, cultura, educativo, político, fiscal. Es decir, en el Congreso se puede observar todas las reformas que pueden impactar de manera directa en la vida de la sociedad. Podemos decir que a veces se tiene una visión injusta del Congreso, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces toman una fotografía o una grabación del Pleno y hay pocos legisladores en el Pleno, ¿no? Y entonces el sector privado o la sociedad en general dice, pues es que no hay nadie trabajando, ¿no? Pero creo que lo relevante es no lo que sucede ahí, sino lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Todas las discusiones políticas, nosotros y ustedes que acaban a veces a las 3, 4 de la mañana en discusiones largas, vemos pues que el Congreso tiene una vida muy vibrante y relevante, como dices tú, en el impacto que genera a la sociedad. Entonces, platícanos un poco de esta percepción equivocada, vamos a decir, del Congreso, pero realmente luego qué está en juego en el Congreso con estas discusiones que se ven, algunas de ellas cuando ya están en tribuna, pero previo a eso hay una gran cantidad de cosas que suceden atrás del escenario, por decirlo de alguna manera. Sí, Gus. Pues mira, tienen mucha razón.
Lo que generalmente vemos en los medios de comunicación masiva, en la televisión, son pequeños extractos de cuando los legisladores están en su curul. A veces lo ven vacío, a veces los ven dormidos, pero lo que no te dicen es que previo a que estén dormidos en una curul ya llevan un trabajo de horas discutiendo y analizando algunos temas. Un ejemplo muy particular, pues son las discusiones fiscales o de presupuesto, que son muy extensas. Y el Que trabajo, además no todos están metidos en esa discusión todo el tiempo. Ahí viene de una discusión de comisiones de 30 legisladores, por ejemplo, en Cámara de Diputados, y que luego otros legisladores de comisiones de salud o de comisiones de pesca, pues están esperando a que llegue el dictamen para discutirlos todos, ¿no? exacto, exacto. Es justo eso. Los legisladores que están en la discusión en comisión, que es la esencia del Congreso, podría decir, que es donde se dictamina es en donde se decide si una reforma se aprueba o no, es ahí en la comisión. Y con un dictamen se va al pleno. Y los que participan en esa comisión ya llevan un desgaste, pero los que no participan también están desgastados porque están esperando conocer ese proyecto, poder informarse y poder participar. Pero esto es un poco extenso y por eso es que a veces vemos a algunos legisladores durmiendo o algunos no están. Oye, Oscar, y luego me decía alguna vez un legislador, me decía, mira, Gustavo, esta es la reforma fiscal ideal, pero es la menos popular. Esta es la peor reforma fiscal y es la más popular. Necesitamos encontrar puntos medios. ¿Y a qué voy con esto? La sociedad luego no logra comprender los arreglos políticos que se tienen que hacer. No es solo una legislación la que se está discutiendo, no es solo una discusión jurídica técnica, sino pesa mucho el elemento político detrás de las decisiones. Este tipo de decisiones, considero que los grupos que están en el poder hacen un cálculo político electoral. Es decir, lo que bien comentas, puede haber una reforma que no sea popular, pero es benéfica para el país, para la administración pública y para el ejercicio del poder, pero no se va reflejado en votos, que en algún momento la lógica de cómo te manifiestas en tribuna, cómo haces una entrevista, cómo promueves una reforma, puede ser rentable electoralmente para tu movimiento o para tu partido político. Y el tiempo es importante. Platícame un poco del timing, como le llamamos. Por supuesto que el tiempo es muy, muy importante, saber cuándo presentar una reforma. Hay que recordar que el Congreso tiene 2 periodos ordinarios. Son cortos, febrero, abril, septiembre a mediados de diciembre. Presentar una reforma casi a la conclusión del periodo, pues implica que no va a salir a tiempo, porque las reformas tienen que ir a la Cámara Revisora. Es decir, sigue todo un proceso legislativo y de ahí la importancia de saber cuándo presentarlo, pero además hay otros elementos. Puede ser una negociación con socios comerciales internacionales, tipo TEMEC. Puede ser una reforma en una coyuntura nacional donde puede haber conatos de violencia más agudos de lo normal. Entonces, todo eso tiene que identificar el que presenta la reforma e irla construyendo para que llegue a buen puerto. Muchas veces se dice otra vez en esta visión creo que equivocada del Congreso, cuando vemos los números, son pocas las leyes, son muchas las iniciativas que se presentan, pocas realmente las que terminan su proceso legislativo y por ello la sociedad cree que es poco productivo. Yo siempre he pensado que un Congreso debe de medirse por su calidad y no por su cantidad. Puede haber una reforma, por ejemplo, de salud o una reforma fiscal pues, que le cambie la cara al sistema económico, político, social del país y con esa avanzar mucho, ¿no? Eh, y por eso luego vemos reformas o que pasan fast track o que se quedan en la famosa congeladora, ¿no? Tiene mucho que ver
Este tema de productividad no implica cantidad. Se presentan muchos proyectos, sí, por supuesto. Me parece que ahorita van 1000 proyectos, 1000 iniciativas que se han presentado, de las cuales solo se han discutido y votado particularmente pues las que vienen impulsadas por el Ejecutivo. Estas iniciativas pues son parte del proyecto del Poder Ejecutivo y lo que busca pues es consolidar su proyecto a través de un andamiaje jurídico. Son importantes para la vida del país. Pues desde la perspectiva de la presidencia sí, porque pues es su proyecto y es importante. Puede haber otras iniciativas que se presenten que no son eh, con esta misma visión del Ejecutivo, que pueden ser muy positivas para la sociedad, sin embargo, no son del Ejecutivo. Y se quedan ahí. Ahora, las que son del Ejecutivo pueden alcanzar esto que comentabas. ¿Pasa rápido o se queda en el tintero? Oye, Oscar, platícanos un poco, ahora resúmenos de alguna manera estas lógicas políticas en lo que estamos viendo en este periodo actual, por ejemplo, ¿no? Escuchaba que un legislador decía, urge que procesemos X o Y reformas para ya poder procesar otras reformas, ¿no? Entonces, platícanos de la lógica del periodo de ahorita, cuáles han sido los temas que están llamando la atención, que están obviamente jalando la atención de los medios nacionales, pero que por otro lado hay un nivel de reformas secundarias siempre bien importantes que corren y que no siempre están tan a la luz, ¿no? Claro, pues te podría decir que la dinámica del Congreso para sacar reformas, a sacar el proyecto del Ejecutivo, creo que soy un poco reiterativo, pero así está la lógica. Vas desahogando los proyectos del Ejecutivo y de manera secundaria sacas proyectos de legisladores, pero no de todos los legisladores, sino de ciertos actores que son sumamente importantes y son los que deciden dentro del Congreso. No solo opinan o no solo inciden, sino que determinan la agenda. Entonces, parte de los proyectos que han llamado la atención a nivel público o el debate público, pues pueden ser las reformas político-electorales de la presidenta, tanto el plan A como el plan B. En ambos casos hubo una modificación o una alteración a la alineación que tenían los partidos políticos de la coalición, porque los partidos minoritarios observaron que no obedecía a sus intereses esa reforma. Entonces el plan B se fue para abajo, una de la primera reforma de la presidenta que no se aprueba, y el plan B que sale un tanto descafeinado. Otro que llama la atención es la reducción de la jornada laboral. Se aprobó la reforma constitucional, actualmente está la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se prevé también salga en este periodo ordinario. Ley de cine, ley de vivienda para vivienda adecuada. Un tema sumamente popular fue el límite a pensiones y jubilaciones de trabajadores del apartado B, es decir, a los burócratas, que tienen mucho interés público, y así es como se narró y así es como se aprobó. Y ahorita que comentas que la primera reforma de la presidenta no tuvo éxito y luego la segunda se descafeinó y uno cree que pues todo lo que manda el Ejecutivo pasa rapidísimo y nos damos cuenta que no, que la dinámica es distinta. Platícanos de esa dinámica, de cómo se mueve el Congreso, estas valoraciones, de cómo juegan pues actores como los coordinadores, en donde hay mucho peso siempre para que procesen las cosas, comisiones. Platícanos de la dinámica interna y usa como ejemplo la reforma político-electoral, por ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, pues la reforma político-electoral hay que recordar que es producto de una comisión del Ejecutivo, fuera del Congreso. Esta reforma se supone que tuvo legitimidad por la realización de ciertos foros públicos. Llega al legislativo,
de manera particular considero que no llega bien legitimada porque la participación de otras fuerzas políticas no estuvo en la construcción de esa reforma. Y tan no estuvo que los aliados de esta coalición dijeron, no vamos con este proyecto. No nos tomaron en cuenta. Tenemos esta opinión, por ejemplo, en materia de plurinominales, la reducción y la forma en que se eligen. Y consideraron que no era adecuado hacia un futuro cómo iban a participar en las siguientes elecciones. Entonces, todo esto tuvo que ver en el momento en que empieza la discusión en el legislativo. Reuniones del líder parlamentario de la bancada mayoritaria fue muy importante tratando de generar consensos con los líderes de las bancadas de su movimiento, es decir, el PTI y el PD. Ciertos actores del grupo mayoritario pues empezaron a confrontar porque no se apoyaba el proyecto de la presidenta, pero es producto de la falta de consenso, no solo con la oposición, sino con partidos de su propio movimiento político. Y ese fue el resultado que, que trajo la reforma político-electoral. No se aprobó porque no se logró la mayoría calificada, porque no hubo consenso. De acuerdo, Oscar. Estamos llegando al final de este capítulo, pero no quiero cerrar sin antes tocar pues el tema que desarrollamos todos los días en este despacho, que es el cabildeo y los asuntos públicos, ¿no? Entendido como esta actividad legítima de acercarle a los tomadores de decisión información creíble, técnicamente sustentada, para ayudarlos durante la toma de decisiones. Platícanos un poco cómo juega el cabildeo realizado desde una firma como la que tú representas en el Congreso, pero también el Consejo Coordinador Empresarial, las diferentes cámaras, asociaciones, empresas en lo individual, cómo juegan y cómo interactúan en este concierto pues de política y de generación de acuerdos en el Congreso de la Unión. Me parece que es muy relevante la actividad del cabildeo, cómo se acerca, qué es lo que le lleva al tomador de decisión para que su decisión esté informada, para que el diseño de una política pública no vaya con sesgos, no vaya mal hecha, mal implementada o pueda contravenir legislación local o convenios internacionales. Es tan relevante la información que le puede hacer llegar los despachos de cabildeo, el CCE y todas las organizaciones empresariales al legislativo, que permite que la consolidación de un marco normativo esté sólido y no se contravenga y no caiga o afecte la vida pública del país. Entonces, es sumamente importante la actividad de cabildeo institucionalizado y ejercerlo de manera profesional. Pero no es exclusivo. El cabildeo también puede realizarlo toda la sociedad. Es un aporte a la democracia participativa, no entendida como lo que a veces se dice que la democracia participativa nada más la vas a utilizar cuando te llaman a un referéndum. No, la democracia participativa se debe dar dentro del Congreso con tus representantes populares y decirles qué es lo que quieres hacer en tal o B discusión de reforma. Entonces es una aportación sólida que va a fortalecer de manera muy concreta la democracia. Y además es una acción básica de la sociedad civil organizada acercándose a sus representantes populares a darles una opinión, ¿no? Oscar, vamos cerrando. Danos una opinión y una visión final para el público de qué debe estar viendo hacia adelante en el Congreso, qué recomendaciones, un cierre respecto a lo que hemos platicado y consideraciones finales. Ok, pues en principio considero que todos deberíamos conocer a nuestros representantes populares. ¿Quién es tu representante de tu distrito electoral? Me parece que no todos saben quién es tu representante, excepto los que pues tienen más interés en estos
Asuntos Públicos o del Congreso. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos ver en el Congreso? Bueno, pues el Congreso es la esencia, como me parece que ya lo habíamos señalado, es la esencia de la política pública que se lleva a cabo en el país. Entonces es relevante, muy relevante observarlo, no quedarte con lo que ves en los medios de una imagen de un diputado o un senador durmiendo, sino saber y conocer que ahí no está el trabajo legislativo está previo, es en comisiones. Y a veces antes de que llegue a comisiones, en la construcción misma de un proyecto de iniciativa. ¿Qué es lo que vamos a ver hacia el cierre de este periodo ordinario? Pues me parece que el impulso y consolidación o tratar de consolidar todos los proyectos o el andamiaje jurídico del Ejecutivo Federal y de pronto pues algunos proyectos positivos para legisladores muy puntuales, pero van a ser los menos. Yo he pensado que en este periodo se está llegando al final del ciclo de reformas iniciadas hace 7 años por la Cuarta Transformación, y a partir de este momento vendrá el análisis holístico de todo el andamiaje que han construido en adelante. Pero también creo, Óscar, y coincido contigo, que el Congreso es el termómetro perfecto de lo que está sucediendo en el país. Si hay temas de agua, se discuten ahí. Si hay temas de abuso, se discute ahí. Si hay temas de la niñez, se discuten ahí. O sea, siempre puedes ver la tendencia de iniciativas, marcan mucho el sentir de lo que la sociedad está pidiendo y viendo. Por eso es relevante. Yo sé que hay discusiones banales, no tienen la mejor imagen, pero el Congreso se hace un trabajo relevante, nos guste o no nos guste. Gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros en Visión Política, el podcast de Grupo Estrategia Política. Y a usted que nos escucha, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima edición. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.